los que ultrajan, con los que te persiguen, con los que tienen contienda. Hay que amarlos, punto. Porque, como él dijo, eso es fácil, eso lo hacen también los que no pertenecen, los que no son de Dios, amar a los que te aman, hacerle bien a los que te hacen bien. Eso lo hacen los del mundo. Y nosotros hacemos la diferencia. Y nosotros estamos con un Dios sobrenatural que hace lo sobrenatural. Y porque hace lo sobrenatural, nosotros también tenemos que hacer lo sobrenatural. Así que no olvides esta palabra. No la olvides, esto no es nada más para hoy. Yo creo que estas palabras hay que predicarlas toda la semana, todos los días. Todos los días tenemos que recordarlas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, iglesia, pidámosle al Señor que ese perdón esté en mí. Y siempre ese perdón para que cuando tú necesites que te perdonen, seas perdonado. Porque con la misma vara que tú mides serás medido. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude a pedir por aquellos que nos persiguen y nos hacen toda clase de mal, pidiéndole a Dios misericordia y demostrándole el amor de Cristo que hay en nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. Verdaderamente nunca lo había visto de esa manera. Lo primero que el Señor pide de nosotros es el perdón. Bueno, y esta segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La hermana María pasa por acá, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, nosotros tomamos los nombres al azar, ¿verdad? Y ahí fue, gloria a Dios por los valientes que dijeron sí. Amén, gloria a Jesús. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más, ¿verdad? Que Él nos ha permitido de estar para adorar y bendecir su nombre. Está fuerte. Está bastante fuerte. Porque yo digo, no puedo. Yo le estaba diciendo esta mañana, incluso hablé con la pastora. Pastora, yo siento que no tengo nada. Y yo le decía, Señor, no tengo nada. Pero como no soy yo, ¿verdad? Es Dios en nosotros. Dios hablando a nuestra vida, porque yo le estaba diciendo a mi pastora, me pegó fuerte porque habló primero a mí. Me habló primero a mí. Yo le estaba diciendo a la pastora, me dio a mí. Y como dice la palabra, predicador, tú que predícate a ti mismo. Así es que me dio primero a mí, hermanos. Y espero pues que Dios me cambie, que Dios me transforme. Y está en Lucas 23:43. La leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, te doy gracias por este momento, por este día y por todo lo bueno y lo grande que tú eres. Mi alma te alaba, Dios, y venga usted hablando a nuestras vidas conforme sea tu voluntad, no la nuestra, oh Dios mío. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Gracias por todo lo bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema para mí se titula La humildad. Yo digo la humildad porque la Biblia dice de que nuestro Dios se humilló y la humildad de Dios fue hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra. Y yo meditaba y yo decía, porque busqué en los 4 evangelios esta palabra y no está en los 4 evangelios, solo está en Lucas. Lucas fue, como dice mi pastora, bien detallista y puso esa palabra de el ladrón. En todas habla de los ladrones que estaban ahí, pero en esta se refería y decía, le dijo Jesús, conmigo estarás en el paraíso. Qué amor tan grande y qué humildad tan grande es la de Dios, que se humilló por la humanidad, dio su vida por todos nosotros. Y
venía a mi mente y yo decía, Señor, tú viniste a cumplir algo a esta tierra. Él vino a cumplir, a morir por todos nosotros, que éramos pecadores y que ninguno de nosotros merecemos ni merecíamos esa salvación tan grande. Él vino, dice la palabra que Él vino a morir. Es lo que es un llamado que Dios, que el Padre le dio al Hijo. Es un llamado que le dio de morir por nosotros. Y muchas veces nosotros pues no queremos tampoco obedecer el llamado que Dios nos pone. ¿Por qué? Como estaba diciendo mi hermana Hilda, y es una gran verdad. A veces con una mirada de alguien o con unas palabras que nos dicen, a veces nosotros ya no queremos seguir. Y lo digo por mí, no lo digo por nadie, lo digo por mí. Porque han habido cosas que no me han gustado, actitudes de personas que no me han gustado. Y yo digo, Señor, ya no. ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir? Mejor ponga otro, pero yo no quiero. Y viendo la humildad de Dios, imagínense todo lo que Dios sufrió por nosotros, lo escupieron. Se burlaban de Él, le decían que era el Hijo de Dios, que se bajara de la cruz, que se salvara a sí mismo. Y muchas veces palabras que a veces nos dicen que nosotros somos humanos, que como humanos fallamos. Ninguno de nosotros somos perfectos, porque aún yo fallo. Aún yo también creo que molesto a veces a algunas hermanas, a algunos hermanos, con actitudes, con gestos. ¿Sí me entiende? A veces no es que uno lo quiera hacer, pero sin querer tal vez uno ofende. Entonces nosotros tenemos que aprender, como dijo mi hermana, a perdonar y a ver a nuestros hermanos, no lo que hay allí, sino que el enemigo. Porque muchas veces el enemigo está allí. ¿Para qué? Para hacernos la guerra. Y eso tiene que ser. La palabra de Dios dice que Él no duerme. Él anda como león rugiente, viendo a quien devora. Entonces dice que nosotros nos armemos, que nos tomemos la armadura de Dios para que resistamos al enemigo. Y Él va a huir de nosotros. Muchas veces el enemigo nos presenta muchas cosas enfrente y muchas debilidades hay en nuestra vida que el enemigo las conoce. Y eso es lo que te va a poner. El enemigo no te va a poner lo que no te gusta, te va a poner lo que te gusta, lo que estás pasando, la debilidad que tú tienes. Eso te va a poner. Pero allá de mí, si yo le hago caso al enemigo, el enemigo lo puede presentar. Pero si yo amo a Dios sobre todas las cosas, yo digo, ok, detrás de todo eso está el enemigo. ¿Qué yo tengo que hacer? Avanzar. Y no ponerle en mente lo que el enemigo quiere hacer en mi vida. Porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Mas Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que aprender que lo que venga a nuestra vida, uno dice, no, yo tengo que avanzar, porque el enemigo lo que quiere es estancarme, estancar lo que Dios ha puesto en mi vida, estancarme a que yo no avance a lo que Dios quiere que yo llegue, porque Dios no me quiere en este nivel, porque el evangelio es de niveles. Vamos al primer nivel, al segundo nivel, pero nos da exámenes. Allá nosotros, si pasamos el examen, si no volvemos a pasar el mismo examen hasta que lo pasemos, entonces ya vamos al siguiente nivel, al siguiente paso. Ya son pasos más fuertes, eso sí, porque el nivel primero, pues yo digo que en el momento que estamos pasando decimos, ay, qué difícil es. Pero ya cuando ya seguimos el siguiente paso, ya vemos que es más difícil. Ay, el primer paso yo no sentía difícil, pero este está más difícil. Uno dice, está más difícil. Pero son los niveles. Es como cuando vamos a una escuela. El primer grado pues es fácil. Segundo, ya los demás grados son más difíciles. Así es muchas veces el evangelio. Pero es porque Dios nos quiere llevar, como dice mi hermana Hilda, al reino de los cielos. Allí es donde Dios nos quiere llevar. Pero ¿dónde nos vamos a preparar? Aquí. Aquí Dios nos está preparando para llevarnos. Como dice la hermana, es que amarnos y perdonarnos y unirnos cada día. Cada día de amarnos. Pero cuando amamos a Dios, podemos amar a los demás y no ver los defectos ni los errores de nuestros hermanos,
Porque yo siempre digo, bueno, somos humanos y como quiera fallamos. Al único que tratemos de no fallarle es a Dios, aunque siempre le fallamos, pero si en nuestra vida está no fallarle, decirle, Señor, ayúdame a no fallarte, ni en lo más mínimo, a serte fiel cada día, porque Él no nos falla y no nos ha fallado nunca. Siempre ha estado ahí en nuestros momentos difíciles, en los momentos de alegría, en todo momento Dios ha estado ahí con nosotros. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces uno dice, ¿por qué sobre? Cuando llega la noche, nosotros tenemos algo con nuestro hermano, pues hay que ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, ¿sabes qué? Soy humana y fallo, pero Dios es bueno, Dios es fiel y hay que tratar la manera, pues, de servirle a Él, ¿verdad? Esta es mi corta meditación y Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Y algo tan interesante que también yo vi cuando este hombre que estaba sentenciado a muerte, de igual manera que Jesús, y como dice la hermana, Jesús tenía un llamado para salvar almas, y él lo hizo aún hasta el último suspirar, ahí en ese lugar de tribulación, de aflicción, todavía él estaba interesado en las almas. Y por eso es que Él le dice, hoy estará conmigo en el paraíso. Amén. Por lo tanto, Él sí cumplió su llamado. No dejemos que nada nos quite la bendición de cumplir nuestro llamado. Amén. Él lo sufrió a la muerte. Nosotros, el llamado de Dios no nos lleva a nosotros a eso, sino a que nos gocemos del llamado de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, y esta tercera palabra, amén. La tercera palabra, yo lo tengo apuntado aquí, lo que pasa es que me puse a hablar y no me gusta decirlo de manera que le quite, amén, gloria a Jesús. Esta tercera palabra es, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Aleluya. Y bueno, pues a la hermana Marilyn tiene esta parte, amén, gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos y nos seguimos gozando. Gloria a Jesús. Amado, que el Señor le bendiga. Amén, ¿verdad? Nosotros debemos estar contentos esta semana, hermano, porque por medio de esta acción que tomó el Señor, nosotros somos salvos, ¿verdad? Gloria a Dios porque Él murió por nosotros y podemos estar aquí, alabar su nombre, gloria a Jesús. Algunos lo hacen muerto, pero nosotros sabemos que Él vive, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Vamos a buscar nuestras Biblias, gloria a Jesús, en Juan capítulo 19 y leemos del 25 al 27. Gloria a Jesús. Gloria, gloria a Dios. Se lee la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Santo Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Oh, Señor, no te pido que me quites, sino que me uses, Padre, aleluya, que cada palabra, Señor, que ha trabajado primeramente en mí, Señor, pueda ser recibida por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo desde este momento, Padre, lo que tú has venido hablando, Señor, con la primera y la segunda palabra, Señor, porque a ti es la gloria y en la honra, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando vemos aquí, yo dije, wow, qué palabra me tenía que tocar después de un proceso que yo he tenido que pasar con mi hijo. Gloria a Jesús, aleluya. Qué mejor palabra que esa. Por eso es que en esta noche yo quiero enfocarme en dos valores importantes que son la familia y la amistad. Gloria a Jesús. Cuando el Señor estaba dirigiéndose a María en esos momentos, tenemos que tener en cuenta
y recordar que él estaba aún todavía padeciendo el dolor terrible de todas las torturas que él estaba pasando, aleluya. Mas sin embargo, él tuvo la fuerza, el valor de poder dirigirse a esta mujer, gloria a Dios, aleluya. La Biblia nos habla que según cuando él empezó a tomar ¿cómo se dice? Todo este proceso, él aún ya no le hablaba a madre, inclusive cuando pasó lo del vino, que él le dijo que no había mujer, siempre se dirigió, según desde que comenzó todo esto, él estuvo dirigiéndose a ella como mujer. Gloria a Dios. Quiere decir que tenemos que tomar en cuenta que no se dirigió a ella como su madre, más bien como una mujer. ¿Por qué? Porque Cristo no era un hijo muriendo en una cruz frente a una madre, sino el Salvador del mundo muriendo por ella y por nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Sin embargo, seguramente cualquier ser humano, gloria a Jesús, se hubiera encontrado en esa imagen, gloria a Dios, aleluya. Pero Jesús, sin embargo, también Dios pudo ver más allá, él pudo enfocarse, gloria a Jesús, en lo que realmente valía la pena ocuparse, que eran sus siervos fieles. ¿Quién era? María y Juan, gloria a Jesús, aleluya. Tal vez nosotros en momentos tenemos circunstancias, estamos pasando, aleluya, y no podemos ver lo que está alrededor de nosotros, que no sabemos cuánto están sufriendo por eso, ¿verdad? Porque nosotros no nos enfocamos en que el problema es de nosotros, que estamos pasando dolor, que estamos pasando tantas cosas, y sin embargo no estamos viendo el dolor del otro, gloria a Jesús, porque yo estoy segura que ella estaba sufriendo y Juan estaba sufriendo, aleluya, y ni si tan siquiera en medio de tanto sufrimiento Jesús dejó a un lado a su familia, porque como ustedes saben, la mamá de Juan, según los escritores, ella era hermana de María, ellos eran familia porque era su primo, gloria a Jesús, y él dijo, él sufría también, ¿verdad? Porque él fue un hombre fiel a Dios, aleluya. Cuando el único discípulo que se mantuvo firme, cuando decimos, he escuchado mucha gente que dice como que Juan era el favorito. No, Juan no era el favorito, porque yo no creo que hayan favoritos ni en la iglesia ni para Dios. Simplemente Juan fue el fiel. Él era el que siempre estaba ahí, el que fue fiel todo momento, ¿verdad que sí? Por lo tanto, por eso era que cuando él se dirigió a él, cuando él vio que ella podía, él podía cuidarla, fue por todo lo que él había pasado. Él vio en ella esa persona que le fue fiel a él. Él dijo, él siempre estuvo ahí, él cuidó de mí, él no me falló. A lo mejor él pudo haber escogido a Pedro, porque Pedro tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Imagínense, con ese carácter, dice, con ella nadie se va a meter, porque si alguien se mete con ella, Pedro le corta la oreja. Pero sin embargo, no, porque no era lo que él estaba viendo, él no estaba buscando un carácter, porque sí Pedro tenía un carácter, pero también fue usado. Eso es lo que el Señor le encontró en él, pero no se dejó moldear en un momento. Y Dios dijo, sin embargo, Juan me fue fiel. Quiere decir que él es quien va a cuidar. Según dice, pareciera que para ese entonces, pues José había muerto. Ella era una mujer viuda, y en aquel entonces las viudas pues eran como dejadas y le cuidaban. Y él dijo, que mejor que ella, porque desde ese momento ya él se la llevó para su casa. O sea, no era solamente ahí tu hijo y ya, había un proceso que él también iba a pasar, porque él la iba a recibir en la casa. Dios es como que tiene un orden, piensa absolutamente en todo, aún en lo que no pedimos, incluso en lo que no creemos y lo que no necesitamos. Por eso es importante que nuestros ojos espirituales sean abiertos para mantener una disposición de ser obediente. Cuando decimos obediente, el valor de las palabras autoridad, obediencia, respeto, es algo de verdad que desafortunadamente se está perdiendo. Dentro de la gran parte de la familia no hay respeto, ya no hay autoridad, no hay obediencia. Gloria a Jesús. Cuando le digo eso, le digo como hablábamos hoy, mi mamá, somos 6. Y siempre hubo el respeto de que estaba el mayor, estaba el otro, no estaba mami, estaba mi hermano mayor, seguía yo. Hoy día pues lamentablemente no existe, hay que decirlo realmente, somos hermanos, no. Y sin embargo no es así, deberíamos todavía vivir con ese valor, con ese respeto a nuestra familia, darle ese respeto a nuestro hermano mayor. Mi hermano no me lleva
más que 50 semanas. Y siempre discutíamos porque antes de que él le cumpla un añito más, no voy a decirle edad, pues siempre llevábamos por 2 semanas a la misma edad. Pero eso no me hacía a mí faltarle respeto. Eso no me hacía querer serme mayor que él. Y todo eso, pero eso, sin embargo, nosotros lo hemos perdido, ese valor a la familia. Entonces, más sin embargo, cuando se habla de la amistad, el ser humano tiende a ser más egoísta. Cuando atravesamos por circunstancias que a nuestro parecer son determinados para el futuro, dejamos todo a un lado, nos enfocamos en resolver nuestros problemas, olvidamos nuestras acciones, también nos afecta aún aquello, ¿verdad? Porque a veces es más fácil, nos recordamos lo que le pedimos a Dios, como decía, como yo escribía una parte por aquí, como, oh sí, le pedimos a Dios esto, le pedimos al Señor lo otro, pero nos recordaremos lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. O sea, somos egoístas aún con el Señor, aleluya, cuando Juan habla acerca del amor de Dios como ninguno, ¿sabe por qué? Porque él lo vivió. No hay nadie, usted busca en la Biblia y la única persona que habla del amor de Dios tan inmenso y grande fue Juan. Una vez que le demostramos esa fidelidad, Jesús lo colocó en la tierra y por eso fue que se encargó de tanta gente, su casa, su ministerio, sus dones, todos esos talentos. Si usted supiera que hoy mismo parte con el Señor, si usted partiera, ¿usted tendría a alguien que le dejaría a su madre o a su hijo? Usted se podría pensar, ¿a quién yo voy a dejar mi hijo? ¿Verdad que va a ser muy difícil? Muchas veces uno se pone a pensar, si yo faltara, Señor, ¿a quién yo le dejaría a mis hijos? ¿Verdad? Porque no es porque sea el tío o la tía, esto no, es la persona que uno dice fiel, la persona que yo sé que va a cuidar de mi hijo. Imagínense Jesús cuando estaba ahí en la cruz, él pensar, ¿qué iba a sufrir ella? ¿Cuánta necesidad iba a tener? Y escoger, porque realmente había gente que podía haber escogido, hubiera escogido hasta la otra María, los demás que estaban allí, mas sin embargo, Juan fue el que lo escogió. Y nosotros nos podemos pensar, ¿quién yo escogería si algo le pasa? ¿Quién se haría cargo de mi mamá si yo no estuviera? ¿Con quién hablaría? ¿A quién yo le daría carga aún mis proyectos, aún mis negocios? ¿A quién realmente yo le confiaría eso? ¿Verdad? Y son cosas que nos tenemos que preguntar y usted preguntarse, porque de verdad que el trato especial del Señor hacia Juan, yo sé que le causó como incomodidad a Pedro y tal vez a otros discípulos. Lamentablemente esa es la reacción común de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cuando nos pasa con un hermano o algo, me dice, no, porque la pastora, y perdona pastora que la tomé de ejemplo, siempre menciona a fulano, siempre lo menciona y todo es este, pero no hemos puesto a pensar, porque rápido vamos a decirle es el favorito, no hemos puesto a pensar, a lo mejor esas son las personas fieles que siempre han estado con ella ahí. A lo mejor esas son la gente que no le han fallado, que nunca le dicen un no, que donde quiera dice, mira, puedes hacer esto, y te dicen que sí, y ahí están. Eso es realmente, no es favoritismo. Eso es agradecimiento, porque ella está viendo en ellos están siendo fieles todo momento con ellos, ¿verdad? Entonces, antes de reconocer que esa persona tiene algo de interés o algo así, hay un valor agradado que se hace la pregunta, seguramente me falta. Hoy en día vivimos en un mundo en donde sublimemente nos hace depender de muchas cosas, como por ejemplo el internet, que si Facebook, tantas cosas, ¿verdad? Cuando hay problemas de conexión, comenzamos a preocuparnos y darle vuelta como un trampolín ahí dando vuelta. Sin embargo, y no hemos dejado a la computadora y confiamos en esa conexión. ¿Seremos así realmente con Dios? ¿De verdad realmente nos preocuparíamos si no tuviéramos esa conexión con Dios? ¿Cómo sería nuestra conexión cuando se va el Facebook, cuando se te va el internet y con Dios? ¿Verdad? Nos preocuparíamos de la misma manera de perder la conexión con Dios. Tenemos que estar pendientes a no perder esa conexión, a tener esa afiliación a Dios, hermano, esa necesidad de depender de Dios, ¿verdad? Así como ellos lo hicieron cada vez,
cuando vemos a él, a darle a la mujer, a Juan, a María, era porque él sabía que iban a haber necesidades que ella iba a tener, pero que él iba a estar ahí, ¿verdad? Por eso quería hablarles sobre lo que era la conexión aquí, en este caso, de que era la familia y lo que era la amistad. Así que yo le dejo a ustedes en su mente si realmente ustedes pensarían a quién le dejarían su olla más preciada, lo que son nuestros hijos, si realmente hay alguien. Y así mismo, ¿cuánto ustedes darían aquí mismo en la iglesia? ¿A quién usted diría, yo tendría esta? Porque es triste que es más fácil contar los que no que los que sí, cuando no debería ser así. Deberíamos pensar, yo cuento con esta hermana, con esta hermana, con esta hermana, que nos falten dedos para saber con cuántos hermanos podemos contar. Pero lamentablemente nos faltan dedos para decir con cuántos no podemos contar. Sin embargo, Jesús pudo contar con Juan por su fidelidad. Todo el tiempo le fue fiel, hermano. Así que yo les dejo con esta pequeña reflexión y solamente le digo, hermano, solamente piense y medite en el Señor si realmente usted tiene un Juan, ¿verdad? Un Juan que usted le pueda confiar todo lo que usted tenga, aunque sea uno. Amén. Dios bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y hay algo que interesante de que lo que sucede es cuando el Señor le da algo para usted y el Señor sigue usándolo a usted y el Señor le recompensa, es porque Dios es un Dios justo. No es que sea favorito, es que Dios es justo. Dios, tú lo haces bien, bien lo vas a recibir, bien te va a dar. Si lo haces mal, pues no te puede recompensar. Por lo tanto, quiere decir que no es que haya favorito, es que hay un Dios justo. Amén. Y a veces cuando el Señor está trabajando con alguien y está moldeando a alguien y a veces es el turno de esa persona, pues tenemos que, hasta que terminemos. En una ocasión hubo una persona que me dice, oye pastora, ya usted no me llama, porque ya yo mi tiempo los di contigo y ya tú eres una líder. Por lo tanto, ahora el turno es de otras, amén. Por lo tanto, es un Dios justo, amén. Gloria a Jesús. Bueno, y ahora estamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra, que es el momento donde nuestro Señor comienza verdaderamente a desesperarse. Se vio como un desespero en él. Cuando él dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Wow. Yo creo que el Señor lo dijo porque muchas veces nosotros nos hemos sentido de esa manera. Bendito Dios. Y bueno, pues tenemos esta cuarta palabra por la hermana Lucy. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta noche, hermanos. Es un privilegio estar aquí reunidos una vez más en la presencia del Señor. Amén. Y como dijo la pastora en esta noche, yo comparto la cuarta palabra que Jesús dijo en la cruz, que se encuentra en Marcos 15:34. Cuando lo tengan, si por favor me pueden contestar con un amén. Aleluya. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre Celestial, en esta noche te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí una vez más en tu presencia, Señor, para bendecir, Señor Jesús, y glorificar tu nombre, Señor Jesús. Te pido, poderoso Dios, que sea la presencia de tu Espíritu Santo aquí en esta noche, que sea la presencia de tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, porque ¿qué sería un servicio sin la presencia tuya, sin la presencia del Espíritu Santo, poderoso Dios? Que seas tú usando mis labios, Señor, en esta noche, Señor, para dar una palabra a tu pueblo, Señor, que toque el corazón de ellos. Te lo pido en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Ok, Elí, Elí, lama sabactani, viene del lenguaje arameo que viene del verbo abandono. Abandono significa dejar sin atención, sin cuidado, apartarse o retirarse. Cuando uno piensa en el momento de Cristo en la cruz, uno se puede hacer esta pregunta:
¿Cómo es posible que el padre desampare a su hijo? Aquí podemos darnos cuenta que este fue uno de los momentos de Cristo más difícil en la cruz, porque se encontraba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y no solo estaba haciendo esto, sino que estaba experimentando el abandono de su padre. La culpa que era del hombre pecador, Cristo la estaba llevando. Dios como juez no podía pasar por alto la culpa y el pecado humano, y hacía falta alguien que pagara esa culpa por esa culpa. Y si alguien me quiere buscar en Apocalipsis 5:4, vamos a leer Biblia en esta noche, amén. Cuando lo tenga alguien me lo puede contestar con un amén y leerlo, por favor. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Aquí habla que el apóstol Juan lloraba mucho porque no había aparecido uno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué quería decir con esto? Que no había ningún ser humano digno para morir por los pecados de otro hombre, porque el hombre es pecador. No podía ser un ángel porque los ángeles no representan a la humanidad. Tenía que ser alguien que representara a las dos partes en conflicto, que es el hombre y Dios. Y ese alguien tenía que ser sin pecado. Por eso el Hijo tuvo que venir a asumir nuestra naturaleza humana. Amén. Este momento también era difícil para el Padre, porque por primera vez en su relación con el Hijo, lo estaba abandonando, porque Él, que no conoció pecado, lo hizo pecado. Esa misión tenía que ser llevada a cabo por el Hijo, por eso fue abandonado. Esta palabra de Cristo es un clamor que sale de lo más profundo de su corazón hacia su Padre. La oración del Hijo que estaba experimentando el sufrimiento y el dolor de llevar a cabo la obra de expiación de los pecados de la humanidad. Imagínese por un momento cuando a usted lo han acusado o culpado de algo que usted no ha hecho, se siente mal, ¿verdad? Se siente ofendido, es algo que a uno no lo permite sentirse en paz. Pues así mismo se sentía el Señor Jesús, porque estaba cargando con una culpa de algo que Él no había hecho. Y eso lo podemos ver en Hebreos 4:15. Amén. La palabra en Hebreos 4:15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Este texto nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y aunque nunca pecó, cargó la culpa de todos los pecadores. Por eso dice el texto, sin pecado. Las situaciones que nosotros pasamos hoy en día nunca se compararán a lo que Cristo pasó en la cruz. Pero como hijos de Dios pasamos por situaciones en la vida donde en algún momento u otro pensamos que Dios nos ha abandonado, porque quizás hemos clamado, hemos orado y quizás no estamos recibiendo una contestación o una respuesta de parte de Dios, sino que estamos recibiendo un silencio de parte de Dios. Jesús no gritó cuando le colocaron la corona de espinos, ni en el momento que lo clavaron en la cruz. Jesús grita ahora. Jesús, el Hijo único, aquel a quien Padre en el Jordán le había llamado mi Hijo único, mi predilecto, mi amado, no le llama Padre como siempre lo había hecho, sino que como un niño impotente le pregunta por qué le había abandonado. Yo en ese momento me imagino, si yo me pusiera en los pies de Cristo, lo que a mí se me viene en mente es cuando un niño anda en una tienda, ¿verdad? Y se pierde.
Y después vienen los padres y encuentran al niño ahí llorando, desamparado, con esa mirada, ay, mis padres me dejaron olvidado. Yo pienso que a lo mejor así se sentía, porque dice como un niño. Entonces, era necesario que Jesús viniera a cumplir esta misión, porque era una misión de amor que Él vino a cumplir, que fue dar su vida para que muchos sean salvos. Aquí podemos darnos cuenta que el abandono de Jesús en la cruz es un misterio que no tiene nombre. No hay palabras para describir, porque no solo fueron los azotes ni la sangre derramada en la cruz, sino que también sufrió el abandono de su Padre. Aquí podemos describir que descubrir que el inmenso amor que Jesús tuvo para la humanidad y hasta dónde fue capaz de llegar por amor a su Padre. Y todo esto lo vivió porque Él se ofreció como sacrificio para ofrecer a la humanidad que estaba perdida y separada de Dios la posibilidad de ser salva para alcanzar vida eterna y perdón de sus pecados. Y por obediencia a su Padre se entregó a la muerte. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Aun sin nosotros ser dignos de ella, tú hiciste el sacrificio por amor a nosotros. Amén. Y en esta noche el Señor puso en mi corazón que cante una alabanza que habla de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Si el Espíritu lo toca, si siente ganas de pararse, levantar sus manos en acción de gracias, háganlo en honor y gloria. La alabanza se llama Exaltado estás, de Miel San Marcos. Y si la saben, pues también la pueden cantar. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás.
la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Aleluya, Padre Santo. Tú eres digno, Señor Jesús, de toda la gloria y de toda la honra, poderoso Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Nos gozamos verdaderamente. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, pues rápidamente vamos para la quinta palabra. Tengo sed. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jesús. La hermana Saida tiene esta parte. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Amén. Estamos celebrando, ¿verdad? Recordamos, pero recordamos una victoria en esa cruz. Amén, no una derrota. A mí me tocó hablar de esta parte. Está en Juan 19, versículo 28. Amén. Dice la palabra en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Hasta ahí. Amén. Interceda, le digo a la pastora por mí. Amén. Bendito Dios. Para hablar acerca de este punto, para llegar a este punto de que Jesús expresara, diera esta expresión, antes de esto pasó todo un proceso, ¿verdad? La palabra de Dios dice en el libro de Levíticos, acompáñenme a Levítico 17:11, rapidito. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar y vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Estaba establecido en el antiguo pacto que el derramamiento de sangre, en este caso era de animales, quitaba, ¿verdad?, de manera momentánea o de alguna manera quitaba los pecados
esto solamente era durante un ritual, pero Cristo, sabemos que en Cristo hay un nuevo pacto, ¿verdad? Estamos en un nuevo pacto, no que el pacto, dice que el pacto anterior quedó abolido, siendo ¿verdad? El nuevo pacto. Aquí en la parte de acá, si empiezan a ver, de todas las facetas que han venido hablando las hermanas, los números amarillos que están en el centro, para que tengan una idea de la hora en que comenzó todo, las horas blancas son las horas del reloj nuestro. Esto comenzó a las 9 de la mañana, pero en el horario judío eran las 3 de la tarde. Y ahí pasa todo el proceso hasta llegar al punto donde él, ¿verdad? Llega, que es la parte de que me tocó a mí, donde dice que tenía sed. Era aproximadamente entre las 4 y 5, perdón, entre las, pero de la hora nuestra, de la hora de ellos era de las 7, 8 de la noche, aproximadamente. Pero antes, para hablar de esto, yo esperaba que los primeros expositores hablaran de todo esto. Para llegar a este punto del derramamiento de la sangre, sabemos que el Señor Jesucristo tuvo que pasar todo un proceso, ¿verdad? Todo un proceso. Y una de las cosas es de que el Señor Jesús, primero, para encontrarlo culpable y llevarlo a esto, tuvo que pasar por 2 juicios. Uno de los juicios era el juicio en la parte religiosa. Él fue encontrado culpable de blasfemia ante el concilio judío. Y otro de los juicios, en el otro juicio de lo que se le acusó fue de sedición. Esto fue a través de la corte romana, de los romanos. La sedición era lo que hoy en día llamamos como cuando se amotinan la gente para hacer un golpe de estado. Entonces él fue encontrado culpable de esos 2 cargos. Se cree que el segundo cargo, la parte, ¿verdad?, de lo político, hubo algo que no estuvo, algo turbio, ¿verdad?, en que se manejó todo para poder hallarlo culpable. Y después de haberlo encontrado culpable, según el gobierno romano, yo quiero que entiendan, ¿verdad?, yo sé que hay gente nueva aquí, Jesús no fue la única persona que fue crucificada. Antes de él pasaron miles. Y el proceso de crucifixión era una de las cosas más drásticas que en ese tiempo se practicaba. Era, no sé, como podemos decir ahora, la inyección letal, así eléctrica, era lo más, ¿verdad? Lo más drástico que se pasaba. Los romanos era una de las prácticas más sanguinarias. Estos tipos eran caracterizados por ese tipo de ser sanguíneos, de practicar ese tipo de cosas. Y ellos usaban ciertos instrumentos. La palabra de Dios registra, ¿verdad?, que a él se le dieron aproximadamente 39, bueno, Pablo decía que 39 menos 1, 40 menos 1, 39 latigazos era lo que la ley romana decía que a esta persona se le tenía que dar antes de llevarlo a muerte. Hay otra foto ahí. De un látigo. Esto se llamaba flagelación, era el tipo de práctica romana, ese tipo de sacrificio. Esto fue lo que tuvo que pasar Jesucristo. Ese era el látigo que usaban. Dentro de eso hay esas carioquitas, ¿sí le dicen así? ¿Verdad? Las bolitas. Eran metálicas, ahí habían pedacitos de hueso y en la esquina, en las puntas, habían nuditos y en las puntas había una especie de garfio que dice que algunos tenían hasta 9 garritas. Entonces cada vez que sacrificaban el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estas garras se quedaban incrustadas en la carne y arrancaban. Algunos consideran que en la película La Pasión de Cristo se quedó corto el actor, ¿verdad? Y los que hicieron esta serie, porque se cree que, según los historiadores, que esto llegó hasta el hueso y prácticamente el Señor en la parte de atrás se le podían ver parte de sus costillas. Entonces todo esto lo vivió nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que no hay mayor amor que este, que el uno ponga la vida por el otro.
Y también Jesús nos dice, ¿verdad? En el libro, en Juan 3:16, que todo Él lo hizo por amor a nosotros. Dice que nadie le quitaba su vida, que Él mismo la ponía, ¿verdad? Algunos predicadores asumen que el diablo y inventan un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que él no sabía que si lo llevaba a la muerte. No, había una palabra, y como decía la hermana Lilde en la primera exposición, el diablo es el que se sabe la Biblia de A a B. Entonces el tipo sabía lo que iba a pasar, que era inevitable que esto pasara, era inevitable. Y en todas las palabras que el Señor Jesucristo expresó, todas siempre fue a favor de otras. Siempre miró la necesidad, ¿verdad? Como dijo la hermana Marilyn, la necesidad de restaurar la familia. Miró la necesidad de perdonar para que nosotros alcanzáramos salvación. Miró la necesidad, miró toda la necesidad de los seres humanos en ese momento. Pero dado este momento en que llega a este punto, acuérdense que antes de que esto pase, Él es arrestado en el Getsemaní, y la Biblia dice que del cuerpo, de su cuerpo, ¿verdad?, brotaban gotas como de sangre. Se considera que Él había llegado a la deshidratación y que debido a eso, las gotas que derramaban eran como sangre. Entonces, el cuerpo humano está compuesto del 65% de agua. Ya el Señor Jesús, al momento de su arresto, ya Él había pasado un proceso de deshidratación. Cuando llega a este momento, acuérdense que es la hora de la noche, aproximadamente las 8 de la noche, 3 de la tarde, ¿verdad? 3 de la tarde cuando comienza todo. Se cree que Él no se había alimentado, no había ingerido nada de líquido durante ese tiempo. En todo el proceso de crucifixión, los clavos eran algo rústico, que cuando penetraban rompieron literalmente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que todo el cuerpo era una sola llaga, era toda una masa, ¿verdad? Y todo esto empezó a provocar en el cuerpo, en el organismo humano, la deshidratación, y empezó Él a sentir humanamente esta parte, la parte, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo en ese momento dice que tiene sed, no solamente hablaba de la sed física que un ser humano puede llegar a tener. La sed física, algunos consideran que fue una burla el hecho de darle vinagre, pero los romanos tenían la costumbre que mientras miraban, porque para ellos era todo un espectáculo esto, ellos se ponían a beber, y era una especie de vino barato, no sé, en algunos países se dice charamila, no sé, tienen diferentes nombres, lo más barato, lo más corriente de vino. Eso era lo que ellos tomaban en ese momento, mientras miraban cómo las personas morían. Y en ese momento dice que le compartieron. Entonces ese vinagre mitigó la sed física del Señor Jesucristo, mitigó, o sea, calmó la sed física. Pero cuando Él está en ese momento, Él está viendo, Él está teniendo otro tipo de sed. Así que yo lo voy a llevar un ratito así corriendo. Me dijeron 10 minutos, me dijo mi esposo, son. En Juan 4:10 es la parte donde la mujer samaritana llega al pozo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo se le aparece en ese lugar y le pide agua, ¿verdad? Y él le dice que si conociera el don de Dios y quién es el que le dice que le dé de beber agua, le pediría, dice, y Él te daría del agua de vida. Amén. Entonces el Señor Jesús lo que estaba mirando en ese momento, aquí se habló de perdón. Él en el momento, como le digo, ese era todo un espectáculo. Ahí habían personas que llegaron por curiosidad, otros religiosos, otros políticos. Había todo tipo de personas en ese lugar. Pero cuando Jesús miró a ese lugar, cuando Él pidió perdón, cuando le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando Él le dijo, yo tengo sed, el Señor tenía la sed de salvar la humanidad, tenía la necesidad en su espíritu de que aquellas personas que en ese momento estaban crucificándolo alcanzaran el don de la vida eterna, alcanzaran de esa agua. Y esa era la necesidad, esa era la sed, y esa sed es la única sed que hasta el día de hoy el Señor no ha saciado. Esa sed sigue estando latente en el corazón de Dios, sigue estando viva en el corazón de Dios.
y donde Dios puso, la Biblia habla de lugares que durante toda la historia fueron cavados pozos y lugares en todo Israel y todos aquellos lugares. Y el Señor, cada iglesia que Dios permite que se abra es un oasis de bendición donde almas vienen a este lugar, a los diferentes lugares, a buscar esa sed. Porque la parte secular, el ser humano trata de saciar esa sed con muchas cosas, con cosas materiales, muchas veces con personas, ¿verdad? Logramos, pero nada ni nadie va a poder apagar la sed que existe en el ser humano más que Dios. Amén. Él es la única fuente. La Biblia dice que Él es la fuente de agua viva. De Él es que brota la vida eterna. Amén. Y una de las cosas que tenemos que tener en claro, que en ese momento, ¿verdad? El Señor miraba esta parte. Jesús nunca, la palabra dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a que el mundo fuera salvo a través de Él. Amén. Así que hasta el día de hoy el Señor Jesús sigue sintiendo esa misma necesidad. Y yo antes de cerrar, yo lo voy a llevar y yo quiero que antes de esto usted medite. En ese momento el Señor Jesús fue el Dios que abrió el mar rojo. Todo comenzó en agua. Acuérdese que cuando comienza la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él abrió el mar rojo, Él hizo que de la peña brotara agua, Él hizo toda cantidad de milagros donde el agua estuvo presente. En ese momento Él pudo haber, a un golpe de verdad de dedos del Señor, a un clamor de Dios, ángeles pudieron venir en ese momento, pero Él necesitaba. Él fue un hombre y humanamente Él entregó la vida, y Él humanamente, porque Él fue 100% humano y fue 100% Dios en ese momento. Amén. Y lo que Cristo sufrió en ese lugar, como decía la hermana Lucy, la separación más grande que Cristo sufrió en ese lugar no fue por nosotros. El separarse de su Padre fue la cosa más dolorosa que Él pudo haber cargado. Como le dije, muchos entregaron su vida antes de Él, muchos murieron de esa misma manera, pero nadie va a poder hacer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él fue santo y todos los que murieron antes que Él murieron porque lo merecían. Y Él dice la palabra que siendo sin mancha, irreprensible, santo, entregó su vida y la puso por amor a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y yo quiero que para terminar, yo quiero que vayamos a Apocalipsis 22:17. La palabra dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted y yo somos fuentes puestas por el Señor desde el momento que nosotros conocemos a Cristo, para llevar a otros a los pies de Cristo. De nosotros, de cada uno de los que hemos conocido a Cristo, depende que el evangelio siga corriendo, que aquellos que están sedientos sigan alcanzando salvación, que aquellos que tienen sed de justicia alcancen la vida eterna. Amén. Así que usted no se quede con lo que Dios le dio, nunca lo atesore para usted misma. El Señor dice que Él levantó un pueblo, el pueblo de Israel, pero este pueblo fue tan egoísta que amó a Dios y se lo agarró para Él solito. Y nosotros como cristianos no podemos agarrarnos al Señor para nosotros mismos. Nosotros debemos de compartir esa bendición de haber alcanzado la salvación y que hoy en nuestra vida haya vida eterna. Amén. Así que vamos a leer ahí en Apocalipsis 22:17, dice la palabra: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, por favor, Señor, abre los oídos espirituales, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. La salvación es gratis para nosotros, pero tuvo un precio, y ese precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que si esta noche Dios ha hablado a cada uno de sus corazones, yo creo que este es un tiempo no solamente de meditar en la palabra, sino de meditar en nuestra vida, en nuestro conducir hasta el día de hoy. Amén. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Yo no me voy a ir de este lugar sin hacer lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos en este lugar
Y yo quiero que en esta noche usted escuche la voz de Dios, como dice la palabra. Un día Jesús regresará por su iglesia. Dice la palabra que vuelve sin relación al pecado. Él viene a buscar esa novia. Pero dice también la palabra que la salvación es gratuitamente. Él sigue abriendo, Él está abierto para todo aquel que tenga sed y que tenga sed de un Dios vivo. Así que en esta noche yo le voy a pedir que ahí donde usted esté, usted medite en su corazón y usted le diga al Espíritu Santo de Dios: Señor, si en algún momento, Padre, hemos, Señor, tomado en poco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor amado, Padre celestial, te pedimos perdón en esta noche, mi Dios. Si en algún momento, Padre, no miramos, Señor amado, la grandeza, Padre, de lo que tú hiciste en ese lugar, oh Dios, te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo, Señor amado, venga sobre nosotros, oh Dios amado, y que podamos, oh Dios, tener conciencia, Padre, y cada día, papá, no recordar como el mundo lo recuerda, Señor, solamente una semana, sino que todos los días de nuestra vida, Señor, meditemos en la salvación, Señor, que para nosotros no tuvo un precio, pero te costó la vida de tu único Hijo, Señor amado, entregándolo por amor a cada uno de nosotros, oh Dios, entregándote, Señor amado, y dándote completamente, Señor amado, por amor a nosotros, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, en esta hora, mi Dios amado, yo te pido que estés viendo los corazones que están en este lugar, Señor. Padre, aquellos que aún, Señor amado, no te han conocido, Señor amado, en esta noche. Espíritu Santo de Dios, Padre, eres tú quien convence, eres tú quien redarguye, eres tú quien, Dios mío, atraes las almas a Cristo, mi Dios. En el nombre de Jesús, oh Dios, yo te pido en esta hora, Señor, que tú desciendas en este lugar. Y yo voy a hablar a los que están en este lugar. Si hay alguno entre nosotros que el Señor sigue abierto, como le decía, Él sigue, ese oasis de bendición sigue ahí. La única sed que Cristo no ha saciado es la sed por las almas. Y Él cada día, si dice la palabra que Él no tarda, como algunos dicen, sino que su tardanza es por misericordia, es porque Él está esperando que las almas vengan a los pies de Cristo. Y en esta noche, si usted ha escuchado la voz de Dios, si el Espíritu Santo ha traído a su espíritu con convicción de pecado, cada uno de nosotros fuimos hallados culpables delante de Dios, porque nosotros desde el momento que fuimos concebidos en pecado. Cada uno de nosotros necesitamos acercarnos a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a aquel que es la fuente de agua viva, que venga sobre nosotros como río en el nombre de Jesús. Así que esta noche, si usted ha escuchado la voz de Dios, yo le voy a pedir en esta hora que usted se ponga de pie y que usted no desaproveche la oportunidad de su vida, que usted escuche la voz de aquel que está clamando, de aquel que está diciendo: tengo sed de tu vida, tengo sed de salvarte, tengo sed de rescatarte, tengo sed de restaurarte. En esta noche yo le voy a decir que no se vaya de este lugar como usted vino. Este puede ser el día que Dios ha preparado para usted, porque este es un día de salvación y un día de restauración. Este fue el día, hoy recordamos el día que Dios estaba reconciliando al mundo con Cristo. En el nombre de Jesús. Así que yo le voy a pedir en esta hora que si usted hizo esta oración, usted levante su mano, o al final de este servicio usted pida que por favor oren por usted. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé, Padre, que tú estás en medio de nosotros, oh Dios, que tu obra, Padre, ahora, Señor amado, hasta este día, Señor, sigue siendo, Señor amado, de salvación y de restauración para la humanidad, Señor. Padre, ayúdanos a no quedarnos con lo que tú nos has dado, Señor, sino poder compartirlo, Señor, con aquellos que te necesitan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria sea tu nombre. Gloria a Dios, un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Amado, que seamos esa fuente de agua viva, amén. Gloria a Jesús, y así saciamos la sed de Cristo. Aleluya, gloria a Jesús. Bueno, la sexta palabra es consumado es. Amén. Y el hermano Raúl tiene esta parte. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Ya se me están durmiendo.
¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. No están dormidos. Como dijo la pastora, la palabra que me tocó a mí, dar una reflexión, porque es una reflexión, es consumado es. Y les pido por favor que busquen en Juan 19:30. Cuando lo tengan me dan un amén. Lo encontraron primero que yo. Todos los tenemos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Podemos sentarnos. Consumado es, ¿verdad? ¿Qué quiere decir consumado? Quiere decir que está terminado. Y para que esté terminado algo es que tuvo que haber empezado algo, ¿verdad? ¿Y qué fue eso lo que empezó? ¿Qué fue lo que Jesucristo vino a consumir, a terminar, ¿verdad? Para eso nos tenemos que ir hasta Génesis, hasta el principio, ¿ok? Porque ahí empieza toda la historia del por cual Jesús llegó al Calvario, por qué Jesús llegó a la cruz, ¿ok? En Génesis, ¿verdad? Dice la palabra que Dios crió todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, ya existía, Él lo crió todo, pero también hizo al hombre, ¿verdad? Adán, e hizo la mujer, a Eva, ¿ok? Y los puso en un huerto, el huerto del Edén, en la tierra, ¿verdad? Y ahí les dijo Dios, ¿qué les dijo? De todo los árboles frutales usted puede comer, pero del árbol del bien, del mal, no, igual del árbol de la vida, ¿ok? ¿Qué pasó ahí? Desobedecieron. Y aquí empieza la historia. Aquí empieza el momento donde Dios tuvo que hacer un plan después. Porque cuando la mujer desobedeció, Eva desobedeció, ¿verdad? ¿Por qué desobedeció Eva? Porque se puso a platicar con el diablo. Usted no se ponga a platicar con el enemigo, mi hermano. Cuando viene un pensamiento que no está en la voluntad de Dios y usted le empieza a dar vuelo y se hace toda la película, usted está platicando con el enemigo. Y si usted platica con el enemigo, usted va a perder, créamelo. Porque el enemigo está desde antes que el ser humano estuviera en la tierra, él está aquí. Para ser exactos, de Adán a Abraham 2000 años, de Abraham a Jesús 2000 años, de Jesús a nosotros casi 2000 años, alrededor de 2000 años. Son 6000 años que el enemigo anda haciendo de las suyas aquí en la tierra. Y ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos ni 100 años. Entonces, no se ponga a platicar con el enemigo. Si viene un mal pensamiento, si a alguien se le acerca hablando con chismes, si a alguien le dice algo que está fuera de la voluntad de Dios, en el momento usted dice: stop, aléjate de mí, dijo el Señor. Satanás, aléjate de mí. En el momento usted empieza a orar, en el momento usted empieza a clamar y a rechazar eso. No hable con el enemigo. ¿Por qué? Porque ahí cuando Eva habló con el enemigo, entonces perdió y pecó porque desobedeció. ¿Y saben qué pasó en ese momento? Eva le dio las llaves al enemigo. Le dijo: entra a mi casa, destrúyela, haz con ella lo que quieras,
con mi familia. Lo mismo hacemos nosotros cuando pecamos. Cuando usted vive en pecado, usted le entrega las llaves al enemigo y le dice: entra a mi casa, destruye mi hogar, destruye a mis hijos, destruye a mi padre, destruye a mi madre. No entregue ningún tipo de llave al enemigo, de ninguna manera. Usted tiene que analizarse a sí mismo, ¿ok? Y ver, el enemigo sabe tu debilidad. El enemigo sabe, y el enemigo te va a tentar en ese lado. Y está de usted decirle: ten, ya me cansé de luchar, ten, pásale. ¿Verdad? En ese momento cuando Eva peca, ¿verdad? Yo le diría a Eva cuando llegue al cielo, ¿verdad? Si está ahí, le digo: ¿qué hiciste, Eva? Me separaste de Dios. Por tu culpa, por toda la humanidad se separó de Dios. Pero Adán no se queda atrás, ¿verdad? Porque él, como hombre que era, como hombre de familia, él tuvo que poner un alto. Y muchas veces nosotros los hombres no nos paramos y ponemos un alto. Seguimos. ¿Okay? Aquí está el punto, hermanos. ¿Por qué después de 4000 años vino Jesucristo? ¿Verdad? A retomar lo que Satanás nos quitó. ¿Qué nos quitó? La comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque desde que ella pecó y lo sacó el Señor del huerto, ¿verdad? Cada generación iban peor en mal. Dios estaba ahí y ellos empezaban cada generación más lejos y más lejos, hasta que le dieron la espalda a Dios. Llegó el momento que en Génesis 6, ¿verdad? Dice Dios, se arrepintió Dios de haber hecho hombre, pero dijo que el pensamiento del corazón del hombre va de continuo a mal. O sea que ya era una generación perversa, ya nadie lo buscaba. Todo el mundo le había dado la espalda a Dios. Todo el mundo quería hacer lo que a ellos les gusta. Lo que a esta carne le gusta, a Dios no le gusta, créamelo. ¿Qué pasó? Dios quitó a todo ser humano. Primero dijo, ¿verdad? Como yo soy espíritu, no voy a contender con el humano, que es carne. Por lo tanto, les cortó el tiempo de vida a la humanidad. Si ustedes han leído la Biblia, nuestros ancestros vivían 500, 800 años. Pero en ese momento que Dios se hartó de la maldad que había en la tierra, acortó los años a 120 años. ¿Sí? Pero después vino el diluvio. Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Solo dejó a Noé, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Igualmente, si leemos bien, en ese momento Dios ya no le dio señorear sobre todas las cosas como en el principio. Señorear quiere decir que todo iba a estar bajo nosotros, que nosotros íbamos a dirigir las aves del cielo, los peces, los animales, todos nos iban a hacer caso. Después de ahí, Dios ya no hizo eso. Y ¿saben una cosa? Dios no ha destruido a este mundo que ha sido pecado tras pecado tras pecado, porque Él mismo dijo, prometió a sí mismo que no iba a destruir a la humanidad nuevamente en agua, pero sí hizo en fuego y destruyó 2 ciudades,
¿verdad? Ciudades, ¿cuáles son? Gomorra y Sodoma. Exactamente. ¿A dónde los estoy llevando yo? Todo esto ha hecho el enemigo, ¿verdad? Con el primer pecado nos empezó a separar del Señor. Y cada generación fue continuo al mal y nos fue separando más y más, ¿verdad? Cada vez que nos separaba más de Dios, empezó a entrar la ira en nosotros, empezó a entrar el celo, empezó a entrar el odio, ¿verdad? Empezó a entrar todo tipo de pecado en la humanidad. Por lo tanto, ¿verdad? Hemos sido separados del Creador de nosotros por los siglos. Ya van muchos años, mi hermano. Pero te tengo una buena noticia. Vamos a Primera de Juan 3:8, por favor. El que la tenga. Si la tienen, me dicen un amén. Amén. Dice, el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, está escrito. Porque el diablo peca desde el principio, o sea, desde Génesis. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de diablo. Wow. ¡Pum! Aparece en escena Jesucristo, mi hermano. Aquel que vino a deshacer las obras del enemigo. No sé en qué parte el enemigo te está atacando, pero si tú estás cerca de Dios, si tú clamas a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, Él va a deshacer toda obra de maldad en tu vida, en tu casa, porque está escrito y Dios siempre es fiel a lo que dejó escrito, mi hermano. Siempre es fiel. Entonces, ¿con qué estás batallando? ¿Con tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Hay trabas? Aquí está quien va a deshacer esa obra. Toda obra de maldad va a ser deshecha por Jesucristo en el nombre poderoso de su nombre, en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus tíos, en tus padres. Es deshecha, pero usted tiene que estar ¿en dónde? Aquí con Cristo. Lo más pegado posible. Entre más pegado estés, entre más lo sigas, ¿verdad? Vas a tener el tacto de saber cuando el enemigo te está tirando dardos. ¿Sí? Y si el enemigo te está tirando dardos, usted contéstele con la palabra y dígale: mi Cristo va a deshacer toda arma forjada en contra mía, en contra de mis seres queridos, porque está escrito en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A eso vino Jesucristo, mi hermano. Cuando Él dijo consumado es porque Él te está dando la oportunidad de que te vuelvas a acercar a Dios Padre y vuelvas a tener los privilegios que tuvieron Eva y Adán en aquel tiempo. Porque cuando fueron criados perfectos. No había dolor, no había maldad. Se miraban desnudos y no tenían vergüenza porque no había maldad. Jesús vino, consumado es, que te está diciendo a ti: puedes entrar con gracia al lugar santísimo,
por gracia de Jesucristo, gracias a su sangre que se derramó. Ahí está usted, cercas. ¿Quieres que te diga una cosa más? Ahí vamos a ir cerquitas, vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, creo que está un poquito adelante o atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18, vamos a empezar. ¿Ya lo tienen? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pongan atención. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Miren lo que dice el 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que esto iba a suceder. Por eso desde que antes que fundara el mundo, Cristo ya sabía que iba a haber un tiempo que Él iba a descender por usted y por mí, que se iba a entregar en la cruz, que iba a ser azotado, que iba a ser golpeado, que iba a ser atravesado por una lanza, que iba a ser clavado en la cruz por su amor a usted y por amor a mí. Ya lo sabía antes de que la tierra fuera fundada. Solo estaba esperando el tiempo de Dios Padre, solo estaba esperando la trompeta de Dios Padre para descender y decirte a ti y a mí, te amo tanto que yo voy a la cruz por ti. Yo recibo los azotes que a ti te tocaban, yo los recibo. Los gargajos que a ti te tocaban, yo los recibo. Los pecados que tú hiciste, yo me los llevo en la cruz para que puedas acercarte al Dios Padre. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, acercarte a Dios Padre. Y muchas veces no lo comprendemos, muchas veces tomamos a la ligera ser cristianos. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Quieres ver una transformación en tu vida? Ahí, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, va a haber una transformación de verdad. Una transformación, y vas a poder ver que vas a ser diferente. Ser cristiano no es estar metidos en la iglesia, hermano. Es una ordenanza. Es una ordenanza reunirnos para alabar. ¿A quién? A Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Pero lo que a ti te va a transformar, mi hermano, y te va a acercar, y vamos a aprovechar la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Y acercarnos realmente al Padre y poderlo aún, te digo, aún escucharlo audiblemente, es que usted vaya diariamente a su presencia. ¿Cuántos quisieran escuchar la voz de Dios? Casi todos, ¿verdad? Pero aún no queremos pagar el precio. Se nos hace muy cansado levantarnos de madrugada y orar 1 hora. No lo pudo hacer Pedro cuando estaba antes de que llegaran a arrestarlo. Que le dijo a los discípulos, ni 1 hora han podido orar. Y eran los discípulos que lo siguieron por 3 años al Señor. Y muchas veces nosotros hacemos oraciones de microwave. Padre, ya no tengo tiempo, me voy al trabajo. ¿Sabes que te amo? Cubre a mis hijos, a mi esposa, nos vemos al rato. Vámonos. Yo lo he hecho y da vergüenza, pero yo lo he hecho. Hermanos,
Jesucristo hizo algo muy hermoso, ¿verdad? Que se entregó por usted y por mí. Pero se entregó para recuperar lo que el enemigo nos quitó desde el principio, desde Génesis, que es la comunión con Dios. No lo desperdiciamos. Acérquese a Dios Padre. No es malo. Muchas veces creemos que es difícil, pero es difícil porque vamos a luchar con nuestra carne todos los días de nuestra vida hasta que Él venga por nosotros. Pero no es en vano que usted pelee día a día hasta ese momento. Vamos a leer un versículo más y con este termino. Vamos otra vez a Juan. Juan 17. Evangelio de Juan 17, capítulo 17, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. No hay más que hacer, hermano. Ya lo hizo Cristo por usted, lo hizo el Cristo por mí. Lo difícil se lo llevó Cristo. Lo fácil a veces no lo queremos, porque cuando las cosas son muy fáciles nadie le pone atención. Nos gusta lo difícil. ¿Sí? Pero Él terminó la obra porque Él viene a salvar a su iglesia. ¿Ok? Y Él quiere que aún los más, o sea, muchos más, se salven, se acerquen a Dios, que recuperen lo que el enemigo les quitó. No se deje quitar nada del enemigo. Usted tiene la llave, no las entregue. Tiene la llave de su hogar, tiene la llave de su trabajo, tiene la llave de su salud, tiene la llave de sus hijos, de su esposo y de su esposa. No las entregue. Consumado es. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Consumado es, ahí está nuestra victoria. Aleluya. Que podemos gozar y disfrutar de esa victoria que el Señor nos ha dado para poder tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y ahora nuestra última palabra, la séptima. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y esta parte la tiene el hermano Pastor Milton. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, estamos en victoria, porque el domingo, cuando lleguemos aquí, vamos a decir gloria a Dios en el cielo, porque Él resucitó en un día como el domingo. Amén. Entonces, por su gracia, nosotros estamos aquí, por esa victoria, nosotros estamos aquí. Y a mí me habían dicho que tenía que durar hasta las 12 de la noche, pero después en el banco me dieron así por la costilla, me dijeron breve. Amén. Gloria a Dios. Pero hermanos, una aclaración corta, o no aclaración, sino que quiero añadir algo, porque la hermana Zaida estudió lo mismo que yo estudié y sacó su palabra de donde mismo yo la saqué, y ya ella me acortó el mensaje. Amén. Pero la hermana Zaida habló de la crucifixión, y quiero explicarle que la crucifixión ha sido el castigo más humillante en toda la humanidad. Es el castigo más doloroso en toda la humanidad. Es el castigo
que es prácticamente insoportable. Y las personas cuando las crucificaban se tardaban días en morir, días en morir. Jesús no tardó días, porque en la cruz Él reclamó victoria, y como Él reclamó victoria, Él tenía el poder. Él estaba en la cruz en su misión, pero tenía poder, y Él acortó su muerte, y el Padre acortó su muerte para que no sufriera tanto. Pero quiero retomarlo un poco desde donde estaba hablando el hermano Raúl, porque prácticamente ahí es que se consume todo. Y he estado haciendo unas notas según hemos hablado de las palabras. Y en estas 7 palabras, Jesús hizo un recuento de todas las necesidades del mundo y de todo lo que acontece al mundo. En la primera palabra habló de perdón. En la segunda palabra, de salvación y de promesa, porque dijo: desde ahora estarás conmigo en el paraíso. De salvación y de promesa. En la tercera palabra habla de el cuidado de los seres queridos, del encargo que le hace a Juan para que cuide a su madre. En la cuarta palabra habla de la experimentación de la vida, de experimentar y de las ansiedades que nos llegan a nosotros en la vida. Y Él tuvo esa ansiedad: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y en la quinta palabra expresa sus emociones, sus ansiedades y sus necesidades, cuando expresa que tiene sed. Amén. En la sexta palabra que acaba de hablar el hermano Raúl, habla de la culminación y de la victoria, porque ahí realmente es que Él está reclamando victoria. Ahí es que Él vence al mundo, ahí es que Él vence a Satanás. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la película de La Pasión que mencionaron, pero la de Mel Gibson, que fue bien gráfica, y la hermana dijo que aún eso no representó, dijo la hermana Zaida, aún eso no representó el verdadero sufrimiento de Jesús. Pero si ustedes vieron la película de La Pasión y se acuerdan que mientras Jesús iba cargando la cruz, dicen los eruditos de la palabra que esa cruz pesaba aproximadamente 100 libras o un poquito más, y la cargó a una temperatura de 92 grados Fahrenheit, que estaba bien caliente por todo ese tiempo y por todo ese sufrimiento. Pero a lo que quiero llegar es que en la película de La Pasión, ustedes vieron cómo presentaban las huestes de Satanás riéndose o burlándose, pero según Jesús iba llegando a la cruz, ellos no estaban celebrando que iban a crucificar a Jesús, estaban temerosos de que Jesús iba a llegar a la cruz. Entonces, si ustedes quieren pueden volver a ver la película, pero se veían celebrando y se veían gozosos, y según Cristo se iba acercando a la cruz, a ellos se les iba acabando ese gozo, porque al llegar a la cruz Jesús venció, porque Él mismo dijo: yo he vencido al mundo, porque yo he vencido a Satanás. Entonces aquí cuando Él dice consumado es, paga la deuda del mundo, paga por nuestros pecados, vence al mal, triunfa sobre la vida, triunfa sobre todas las huestes del enemigo. Por eso dice consumado es, porque completó, culminó su tarea, reclamó victoria. Entonces a mí me tocó la séptima palabra y ya no tengo mucho que decir, pero dice en Lucas 23:46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dice que en ese momento Jesús tomó fuerzas, sacó su último aliento y dice, clamando a gran voz: Padre, Padre. Dijo, primero llamó a su padre: Padre, en señal de obediencia, en señal de sumisión, en señal de que había completado su misión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, en Primera de Pedro
en 1 de Pedro 1, 19 al 20, podemos ver que el Señor Jesús fue el Cordero escogido para la eternidad, y por la eternidad ya Él sabía a dónde iba, y Él sabía que había sido escogido para esta misión. Y cuando uno le asignan una misión, si uno es obediente y si uno está sometido a la autoridad, y si uno verdaderamente está dedicado a eso, va a completar esa misión. Se lo digo como militar que fui por 20 años, si a mí me asignaban una misión, yo tenía que completar esa misión. No importando las circunstancias, no importando los obstáculos, había que vencer esos obstáculos. Y Jesús venció todos los obstáculos. Jesús llegó hasta el final. Entonces estas palabras muestran la decisión completa, voluntaria de Jesús para morir por lo que el Padre le había encomendado. Él estaba decidido y Él se entregó. Y Él no murió por las heridas, ni murió por el martirio al que fue sujeto, sino que Él entregó su vida y su espíritu porque Él así lo quiso, porque Él fue obediente. Y en Juan 10, 17 al 18, con anterioridad ya Jesús había dicho: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie le está quitando la vida a Él. Él tenía el poder de deshacerse de todo, Él tenía el poder de renunciar a todo eso, pero ese no era el plan y ese no era lo que el Padre le había encomendado. Entonces dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, Él sabía que Él tenía el poder para dejarlo. Y aún en Getsemaní, Él dijo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él lo dijo de una manera simbólica, porque Él sabía lo que iba, Él sabía a la entrega que iba, y Él sabía que no iba a pasar la copa. Simplemente en su humanidad Él expresó eso. Pero Él dice que Él no hizo nada excepto que hacer la voluntad del Padre. Eso fue todo lo que Él hizo, eso fue lo que vino y eso hizo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Es decir, que Él no, si Él hubiera querido hacer otra cosa, pero Él fue obediente. Y con obediencia nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Él se sometió a la autoridad de su Padre, dándonos un ejemplo de que nosotros tenemos autoridades a las que tenemos que someternos y que tenemos que ser obedientes, tenemos que vivir en esa obediencia. Entonces, Él vino a hacer la voluntad del Padre, y en la cruz está logrando ese objetivo, porque eso lo llevó hasta la cruz, lo llevó a ese objetivo, a culminar, a entregar su vida y a completar el objetivo final de su venida a la tierra, de por qué se hizo hombre. Entonces, en todo momento Jesús mostró control de su vida. Él ya sabía lo que iba a suceder, por supuesto. Entonces, por esto dijo esas palabras. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera el mandato, para que se cumpliera la gran comisión que el Padre le había mandado. Entonces, Él dice: Padre, en tus manos, en las manos de Dios, en las manos de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer: ponernos en las manos de Dios, poner todo lo que tenemos en las manos de Dios, porque Dios nos reconcilió a través de Jesús consigo mismo. Y entonces ese sacrificio que Él hizo en la cruz fue para cerrar el abismo, el puente que se estableció entre la humanidad, como estaba explicando el hermano Raúl, desde el pecado original. Se estableció un abismo y Jesús extendió sus manos en la cruz para unir ese abismo con el camino a Dios y el camino a la salvación. Entonces, lo importante aquí es que Jesús fue obediente y Jesús hizo que se cumpliera la escritura a lo que Él vino. Y dice que en las manos de Dios nosotros
podemos conseguir lo mismo, porque estamos reconciliados. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados. En ese momento Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, no tan solo a los que lo estaban crucificando, sino a la humanidad que había estado pecando por tantos años. Entonces, ¿cómo pudo Jesús hacer eso? ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Dice Pablo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces, las almas de los justos están en las manos de Dios. Si nosotros nos entregamos en sus manos, como Él dice: Padre, en tus manos. Entonces la próxima palabra es: en tus manos encomiendo. ¿Qué es una encomienda? Un mandato, es una entrega con plena confianza. Usted le da una encomienda a alguien en que usted confía, una encomienda a alguien que usted sabe que la va a completar, una encomienda a alguien que sabe que va a ser fiel. Entonces dice: te encomiendo, entrego mi vida a tu cuidado, con la seguridad de que le va a hacer de vuelta, porque él sabía que le iba a hacer de vuelta cuando venga el tiempo de mi resurrección, que no tardó mucho, y dice que en ese tiempo Jesús fue crucificado, fue muerto, sepultado, y dice que de ahí descendió a los infiernos, es decir, que experimentó los infiernos y ascendió a los cielos, y ahí está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, y de ahí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Pero entonces, habiendo dicho esto, dice la palabra: expiró porque ya había botado tanta sangre, había botado agua, le habían dado vinagre, lo punzaron con una espada y no le rompieron ni un hueso, pero lo punzaron, ya no le quedaba nada, pero él sacó fuerzas en ese momento, y fue el grito más fuerte que dio cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él como que se levantó de la cruz para alcanzar a su Padre, y ahí hizo su entrega, y entonces entregó completamente su espíritu, que significa entregó su aliento, dejó a punto de expirar y murió. Dice, leí el comentario de Matthew Henry, que explicó que esos últimos momentos de Jesús fue de tranquilidad y de calma. Ya él sufrió lo que iba a sufrir, ya sabía que iba a entregarse a su Padre, ya sabía que su Padre lo iba a rescatar y que él iba a regresar. Había cumplido con satisfacción lo que el Padre le mandó a hacer. Murió en la obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, este pasaje ilustra uno de los propósitos claves de Jesús en la tierra, y es que iba a ser un ejemplo para la humanidad de obediencia a Dios, para que vivamos en obediencia a Dios, para que hagamos lo que Él hizo. Y Él mismo decía: hagan lo que yo hago. La parte más increíble de este mandamiento es que viene con la oferta de poder vivirlo, de que nosotros tenemos la capacidad para vivir de la misma manera. Jesús no solo nos pide que tratemos de vivir como el Hijo de Dios bajo nuestras fuerzas, sino que su resurrección nos dio acceso a esta fuerza. Su resurrección nos ofrece esta oportunidad. Su resurrección nos, primero, establece el puente, y segundo, nos abre el camino al cielo, nos abre el camino al Salvador. Amén, amén. Entonces, Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sin su muerte jamás hubiera habido expiación, y la expiación no se hubiera llevado a cabo. Entonces, la crucifixión es últimamente un recordatorio de nuestro pecado, de nuestra mortalidad y del terrible precio que fue necesario pagar para eliminar ambas cosas, para eliminar el pecado y para eliminar la mortalidad, para ofrecernos vida eterna, vida en abundancia.
para que podamos nacer de nuevo, para que podamos dejar atrás del pecado y obtener una vida nueva, para que podamos nuevamente reconciliarnos con Dios. Amén. Entonces, ¿cuál fue el propósito de su muerte? El apóstol Pablo escribe en 1 de Pedro 1, 18 y 19: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, de vuestros antepasados. Como explicó el hermano Raúl, desde Adán y Eva hemos recibido esa vana manera de vivir. Y entonces dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no solo se trata de que Jesús murió, sino que murió como nuestro Salvador personal. Murió por nuestros pecados, murió para entregarse por nosotros. Entonces, hizo lo que ningún ser humano hubiera podido hacer. Su muerte no fue la muerte de cualquier persona. Su muerte, como dijo la hermana Zaida, muchos habían sido crucificados anteriormente y 2 fueron crucificados con él, pero no significó lo mismo. No era lo mismo. Él era el Cordero de Dios que murió con un propósito específico. Por lo tanto, su sangre es la única que limpia el pecado. Es la única que sirve para la limpieza del pecado. Entonces, como me dijeron que fuera breve, vamos a concluir. Debemos ser agradecidos, hermanos. Debemos ser agradecidos con Jesucristo por todo lo que Él hizo por nosotros, por ese gran sacrificio, porque Él recibió los latigazos que nosotros debimos haber recibido. Él recibió la pena que nosotros debimos haber recibido. Pero dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Entonces, hermanos, este es el momento de venir al Señor en humildad, de rodillas. Primero que nada, dándole gracias por ese gran sacrificio, reconociendo ese gran sacrificio y pidiéndole perdón por la parte nuestra, por nuestra culpabilidad como humanos, para que Él fuera y a entregar ese sacrificio, para que Él sufriera toda esa maldad, y admitiendo libremente, abiertamente, de que hay un solo Salvador y es Jesucristo, y de que por su gloria y por su gracia estamos aquí. Entonces, solamente me queda decirle, con el llamado que hizo la hermana Zaida, que si usted no ha tenido la oportunidad de experimentar esa salvación, si no ha tenido la oportunidad, no ha sentido lo que es ser salvo y cómo esa nueva vida empieza a cambiar, esta es su oportunidad. Entonces medite, como dijo la hermana Zaida, medite en esta palabra, medite en estas 7 palabras que son la historia de una vida, medite en estas 7 palabras que son la historia de la humanidad, para que vean cuán valiosa fue ese sacrificio que hizo Jesús, para que entendamos que sin Él no somos nada, para que entendamos que si está Cristo contra nosotros, si Él venció al mundo, nosotros podemos vencer al mundo. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que esta palabra haya sido de bendición, que haya sido para crecimiento espiritual y que haya sido para que verdaderamente entendamos ese sacrificio tan grande. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ¿qué más se puede decir? Hemos recibido 7 mensajes de 7 predicadores y todavía falta lo que yo voy a decir. No, pero me gustó que Milton hizo un recuento de las 7 palabras, ¿verdad? Pero venía algo a mi mente de que así como Jesús tuvo un llamado del Padre,
nosotros también tenemos un llamado. Y así como Jesús, porque el mismo Jesús dijo que el que es digno de mí, tome su cruz y sígame. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una cruz. Y estamos como Pablo, crucificados con Él. Así que desde nuestra cruz, cuando llegue nuestro punto de partida de este mundo, debemos de tener claro que hemos experimentado el perdón, de que hemos practicado el perdón, de que hemos experimentado la salvación y hemos proclamado salvación, de que hemos sido diligentes con lo que Jesús, con lo que el Señor nos puso, con lo que puso en nuestras manos, que experimentamos el desamparo y que tenemos una palabra poderosa para aquellos que experimentan el desamparo. Porque Jesús dijo, nunca los abandonaré, nunca los desampararé. Siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y la quinta que está en Cosette, como dijo la hermana, tenemos que tener sed por las almas que todavía no conocen a Cristo. Y consumado es que hayamos terminado la carrera, como dijo Pablo. Que al final de nuestra vida podamos decir, Señor, he terminado lo que me mandaste a hacer. Y al final, sea como sea nuestra partida, que podamos decir, Padre, ya acabé mi tarea, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios me los bendiga. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de proclamar tu evangelio. Gracias, Padre, porque cada día deberíamos recordar el sacrificio tan grande que fue nuestra salvación. Padre, yo te pido ahora que tú nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia, que tú nos ayudes a terminar esta semana en victoria. Padre hermano, que tú acompañas a mis hermanos en su recorrido de regreso a sus hogares, que tú nos des descanso en esta noche y que el día de mañana sea un día de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos una sopa bien calientita allá en la